interpretación de las escrituras que pareciese contradecir los conocimientos probados, habría que reconsiderar esa interpretación de las escrituras. Pero la Iglesia, preocupada por lo que consideraba una amenaza a su poder, no podía admitir la interpretación bíblica de Galileo. En 1633, después de que Galileo publicase otro libro que defendía que el Sol era el centro del universo, el Papa lo convocó para ser juzgado por herejía. Le obligan a renunciar a sus ideas basadas en Copérnico, lo cual al parecer hizo arrodillado ante el tribunal. Pese a esa concesión, Galileo se mantuvo discretamente fiel a sus creencias durante sus últimos años, bajo arresto domiciliario en su villa de las afueras de Florencia. Galileo es el primer científico moderno, puesto que realizó numerosas observaciones con telescopio, propuso teorías que concordaban con sus observaciones y se atrevió a cuestionar la ortodoxia de la época. Poco antes de su muerte, en 1642, Galileo dio sin querer con una pista sobre el enigma de Kepler acerca de la extraña influencia del Sol en el movimiento planetario. Fue esa pista la que conduciría a generaciones futuras hacia la teoría del Big Bang. El último trabajo publicado por Galileo hablaba sobre las propiedades de los objetos al caer, que, según había visto, siempre se movían a la par al margen de su masa. Pero haría falta otro genio para elaborar con esos dos elementos una teoría sobre la gravedad. Isaac Newton, nacido en 1643, explicó el mecanismo por el que se movían los planetas. Y no solo cómo se movían los planetas, sino cómo se movía todo, de los planetas a las manzanas. Newton poseía una inteligencia superior. Es asombroso lo que hizo. Su aparición en la historia de la ciencia marca un cambio radical y demuestra que las matemáticas influyen en aspectos del universo físico. Newton fue quien abrió la senda del empleo de las matemáticas para describir el universo. Demostró que las matemáticas, por algún motivo, son el lenguaje del cosmos. Kepler observó mediante sus datos el efecto de atracción del Sol. Actuaba como un imán gigante. ¿Serían también los planetas como imanes? Galileo había teorizado sobre el ritmo de aceleración de los cuerpos al caer y vio que, sin importar su masa, dos objetos caen siempre a idéntico ritmo. Pero años después, Newton tuvo algo que añadir a Kepler y Galileo. La genialidad de Newton fue que unió las teorías de Galileo y Kepler y comprendió que lo que hace que los objetos se muevan y caigan en la Tierra es lo mismo que hace que los planetas giren en torno al Sol en el espacio. En cierto modo, los planetas caen hacia el Sol, igual que los objetos de Galileo caían hacia la Tierra. La clave de todo es la gravedad, la extraña fuerza que a distancia lo mantiene todo en su sitio. Newton no solo observó la gravedad, también la plasmó en una ecuación demostrable. Dejó claro que la gravedad era la energía, la soga que impedía que la materia, los objetos como la Tierra y los planetas, saliesen despedidos hacia el espacio interestelar. La gravedad, la fuerza de atracción que afecta a toda la materia del universo, proporciona orden al universo, y la gravedad está descrita por la ciencia de la física. Newton creó la física. Fue el primero que vio las leyes fundamentales que regían todo lo observado.
Las leyes de Newton lo explicaban casi todo. Newton postuló las leyes del movimiento, las reglas universales de la gravedad. Da inicio a una nueva era de la ciencia, empleando la observación y las matemáticas para describir las leyes de la naturaleza. Pudo demostrar que el ritmo al que una manzana caía a la Tierra estaba directamente relacionado con el modo en que la Luna giraba en torno a la Tierra, porque comprendió que las mismas leyes que regían el movimiento de los planetas alrededor del Sol dirigían el movimiento de la Luna en torno a la Tierra. El gran libro de Newton, Principios, desveló que las mareas, la velocidad de los planetas en órbita, incluso la forma de la Tierra, podían explicarse por la influencia de la gravedad. Porque todo lo que tenga masa ejerce una fuerza de atracción sobre todo lo que tenga masa. La Luna atrae a los océanos. La Tierra atrae a la Luna. El Sol atrae a la Tierra. Y cuanto más cerca estén estos objetos entre sí, mayor será la atracción. El libro de Newton es una obra que engloba tanta sabiduría que incluso compensa un hecho desconcertante. Aunque Newton formuló las leyes que rigen la gravedad, nunca explicó ni entendió por qué se produce. Y la gravedad, si nos paramos a pensar, es algo singular. Suponiendo cómo sabía la Tierra dónde estaba el Sol para girar a su alrededor, si de repente el Sol se movía, ¿qué haría la Tierra? Fue un enigma que acabó dejando de lado. Decidió no ocuparse de esa cuestión porque las leyes funcionaban. Aunque los físicos aún siguen luchando por definir la gravedad, Newton había llegado lejos al descubrirla. 200 años después, Albert Einstein rivalizaría con la genialidad de Newton. No solo formulando nuevas leyes de la física, sino reinventando el universo. Albert Einstein, nacido en Alemania en 1879, puede ser el científico más famoso que haya existido debido a lo que hizo aquí, en Berna, Suiza, en 1905. Al no conseguir un puesto estable de docente al acabar sus estudios, Einstein aceptó un empleo en esta oficina de patentes y después empezó a pensar y acabó formulando una teoría revolucionaria sobre el espacio y el tiempo. Sin Einstein, tal vez seguiríamos luchando todavía por entender el verdadero funcionamiento del universo. Creo que si nos preguntasen quién fue el científico más brillante del siglo XX, la mayoría diríamos que Einstein. Y me parece que en parte se debe a la fascinación que suscitan el espacio y el tiempo, el misterio que lo rodea. Pero también lo creo porque Einstein coincidía con el arquetipo del científico imaginado por el público. Einstein no pretendía llevarnos hasta el origen del universo. Ni siquiera le gustaba pensar sobre ello. Si había habido un principio, entonces el universo sería dinámico y finito. Y Einstein prefería que fuese inmóvil e infinito. Filosóficamente creía que el universo era eterno, y un universo con un principio y un fin no era estético, no era hermoso. La idea de que el universo era infinito y eterno era ya antigua, asumida por científicos como Einstein porque era más fácil pensar en el universo como algo siempre existente en vez de algo que se había creado. ¿Creado cómo? ¿Por medio de qué? Por desgracia para Einstein, la nueva comprensión de fuerzas como la gravedad le llevaría a deducir que el universo no era eterno. Las ideas de Einstein eran tan extrañas que resulta casi más fácil imaginarlas aplicadas a un mundo caótico de circo. Pero, por extraño que parezca, nuestro mundo es el mundo de Einstein. Vengan todos, acompáñenme, no se agolpen, no empujen y busquen un buen sitio. El espectáculo comenzará en breve.
Procuren no perder detalle. Vamos, señoras y señores, entren en el mundo de Einstein, donde las cosas son siempre lo que parecen, pero no siempre como uno espera. En primer lugar, el propio y genial Einstein. Nacido sin una región del cerebro que influye en el habla, no habló hasta los 3 años. Sin embargo, su lóbulo parietal, encargado del pensamiento matemático y las relaciones espaciales, se desarrolló más, haciendo que su cerebro fuese un 15% mayor. Fíjense en el cerebro aumentado. Einstein fue el rey de lo que denominamos experimento pensado. Al reflexionar sobre un experimento que no puedes llevar a cabo, y basándote en las deducciones extraídas de la reflexión, a veces se descubren detalles que varían nuestro concepto del universo. En 1905, Einstein publicó su Teoría de la Relatividad Especial, que estudiaba la relación entre el espacio y el tiempo. En opinión de Einstein, no son algo independiente, por un lado el espacio y por otro el tiempo, sino que son una sola cosa, el espacio-tiempo en el que vivimos todos. Imaginó este nuevo espacio-tiempo como un tejido formado por el espacio y el tiempo. En 1915, Einstein elaboró su Teoría de la Relatividad General, que modificaba la de la relatividad especial para incluir la gravedad y su efecto en este tejido de espacio-tiempo. Bienvenidos al increíble tobogán de la gravedad. Hemos tomado nuestra tela de espacio-tiempo y la hemos tensado al máximo. Hemos colocado un objeto pesado sobre ella. Observen cómo se deforma la tela del espacio-tiempo. Cuando hacemos rodar la bola por la tela, por arte de magia parece verse conducida o atraída hacia el gran objeto del centro. La teoría de la relatividad general era una nueva teoría de la gravedad y nos decía que la gravedad actuaba porque el espacio y el tiempo se curvaban en presencia de la materia y podían responder de modo dinámico. El espacio podía expandirse y contraerse en presencia de la materia. El término masa se usa para describir la energía y la materia que contienen los objetos. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la deformación del tejido espacio-tiempo y más fuerte el efecto de la gravedad. En realidad, la gravedad no es una fuerza, es un tejido, una deformación del espacio y el tiempo. Y nosotros nos movemos por las curvas de esas deformaciones. Y al hacerlo, lo que de otro modo sería una línea recta se curva y forma lo que ahora denominamos órbitas, trayectorias, sendas a través del cosmos. Einstein dijo que ni siquiera la luz puede escapar a la influencia de la gravedad. Puede parecer descabellado, pero la prueba de ello apareció en 1919, en forma de gran experimento astronómico basado en un eclipse solar. La relatividad general decía que al observar una estrella en una trayectoria lumínica al pasar delante del Sol, se verá variar de posición un poco debido a la gravedad del Sol. Por tanto, Arthur Eddington se dispuso a comprobar esa teoría durante el eclipse solar de 1919. Fotografió estrellas cuando el Sol estaba tapado por la Luna y se podían ver las estrellas tras él. La posibilidad de ver objetos que estaban detrás del Sol demostró que los objetos podían deformar el espacio-tiempo. Einstein se convirtió en una superestrella al momento. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Pero la relatividad general abrió la caja de Pandora para él. Una de las consecuencias de la teoría de Einstein era que el universo tenía que estar en expansión o menguando. Lo de que estaba inmóvil y era eterno ya no era un concepto válido.
Y eso constituía todo un problema. Un problema, porque si introducimos una masa en el universo inmóvil de Einstein, toda esa masa tenderá a juntarse por efecto de la gravedad. ¿Qué impedía que eso ocurriese? Cuando pones materia en un universo esférico, la materia se atrae entre sí y todo es inestable. Para impedir que la gravedad destruyese el universo, Einstein imaginó una fuerza igual y opuesta a la gravedad. Esa fuerza constante contrarrestaba el efecto de la gravedad para conseguir un universo estático. Einstein buscó esa constante cósmica, convencido de que estaba oculta en sus ecuaciones, pero se equivocaba. Puede decirse que si Einstein hubiese tenido valor, habría reconocido que el universo inmóvil en el que él creía no era compatible con la teoría que había formulado. De hecho, la teoría de la relatividad indicaba que el universo no estaba inmóvil, sino expandiéndose. Siéntense, amigos, y disfruten del proyector mágico del espacio-tiempo. Observen cómo el universo, unido por 4 dimensiones, avanza en el espacio-tiempo. Einstein no quiso decir aquello que su teoría estaba pregonando a gritos. Supongo que fue el único momento de su carrera en que le falló el valor y se negó a enunciar lo que tenía delante de las narices. La teoría de Einstein lleva inevitablemente a pensar que existió un momento de creación. Ahora prepárense para contemplar lo que Einstein no pudo ver. Retírense un poco mientras hacemos retroceder el proyector. Pese a lo que Einstein creía, su teoría apuntaba a un universo dinámico, que una vez fue mucho más pequeño. El universo mengua hasta el tamaño de un átomo. Einstein no se atrevió a dar ese paso, pero otros lo harían. Un universo dinámico y en expansión encaja perfectamente con la teoría del Big Bang. A principios del siglo XX, Albert Einstein, tal vez sin querer, nos hizo reflexionar sobre la posibilidad científica de que el universo tuviese un principio. Pero la idea de un principio para todo tiene fuertes connotaciones religiosas. Cualquier pueblo se preguntará de dónde ha salido. Es una cuestión muy importante para los humanos, porque si no sabemos de dónde procedemos, no sabemos quiénes somos. Durante miles de años, el origen de nuestro mundo fue un asunto para eruditos religiosos, no para científicos. Hay diferencias entre la ciencia y la religión. Ven el mundo de manera distinta, se plantean preguntas distintas. La ciencia se pregunta cómo sucede todo, qué mecanismos rigen el mundo. La religión se hace una pregunta más profunda e interesante. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Hay algún motivo, alguna razón para que el mundo sea como es? La religión y la ciencia han sido compañeras mal avenidas. Tal vez porque ambas parecen estar buscando lo mismo, la verdad. Así que fue irónico que uno de los primeros paladines de una teoría científica objetiva sobre el origen del universo fuese un sacerdote católico. Y qué extraño resulta que su teoría basada en la ciencia pareciese tan religiosa. Decía que el universo no había existido siempre, sino que había tenido un principio. El padre Georges Lemaitre sostenía que el universo tenía un origen. Lemaitre es uno de mis héroes. Durante unos años, a finales de los 20 y principios de los 30,
Fue el que mejor entendió el concepto del universo en expansión y expuso muchas de las teorías que aún seguimos estudiando. Lemaitre estudió las teorías de Einstein durante la década de 1920 y propuso una teoría radical, una teoría que hasta el gran Einstein rechazaría. Dijo que el universo no era estático, sino que en realidad se expandía. Lemaitre estudió las ecuaciones de Einstein sin prejuicios. Y cuando vio que esas ecuaciones indicaban que el universo se expandía y por tanto había sido menor en el pasado, decidió tomarse en serio esa conclusión. Si el universo se estaba expandiendo, razonó Lemaitre, era menor ayer de lo que es hoy. Por tanto, debía de haber sido en su origen increíblemente pequeño. Lemaitre creía que el universo había comenzado con lo que él llamó átomo primigenio. Un huevo cósmico enormemente caliente y denso que en algún momento del pasado explotó, poniendo en marcha el universo y llevando a la formación de todo lo que conocemos. Cuando Lemaitre le expuso a Einstein su conclusión, se dice que éste le contestó: sus cálculos son correctos, pero su conclusión es abominable. Pero esa abominación pronto se vería demostrada con contundencia en 1925. En las montañas que dominan Los Ángeles, el astrónomo Edwin Hubble vio algo con su telescopio que destruyó la constante cósmica de Einstein y cambió nuestra concepción del universo. En la década de 1920 teníamos una idea muy cómoda sobre el universo, la de que el universo era la galaxia de la Vía Láctea. Veíamos esa enorme estela blanca que surca el cielo nocturno llamada Vía Láctea, integrada por unos 100.000 millones de estrellas y que tenía unos 100.000 años luz de envergadura, y ese era el universo en la década de 1920, una concepción muy cómoda. Hubble escudriñó el universo más profundamente de lo que Galileo podría haber imaginado, usando el telescopio más avanzado de la época. Comprobó que nuestro Sol era una estrella entre los miles de millones de la Vía Láctea. Pero, ¿era la Vía Láctea lo único que había? Y si así era, ¿qué extensión tenía exactamente? Desde la aparición de los telescopios potentes, los astrónomos han observado el cielo, pero no sabían con exactitud a qué distancia estaban los objetos cósmicos, salvo las estrellas más próximas. Edwin Hubble resolvió ese problema creando lo que se denomina vela estándar, una estrella de brillantez conocida. Y si conoces la intensidad de su luz, puedes medir a qué distancia está. Porque cuanto más tenue sea la luz, más lejos estará. Igual que un tren en la distancia, la luz se ve tenue y va aumentando de intensidad a medida que se aproxima. Hubble halló una de esas velas estándar en un remolino de estrellas denominado Nebulosa de Andrómeda. Por lo general se consideraba que Andrómeda era solo un cúmulo de polvo de estrellas dentro de la Vía Láctea. Entonces Hubble calculó la distancia y vio que esa galaxia estaba a 1 millón de años luz de distancia. Fue un momento crucial y entonces lo entendió todo. Comprendió que la galaxia de Andrómeda era un universo independiente, igual que la galaxia de la Vía Láctea. De modo que en un instante el universo pasó de estar integrado por la Vía Láctea de 100.000 años luz de envergadura a convertirse en un universo fantástico de quizás miles de millones de años luz. Y todo sucedió en una sola noche. Simplemente esto ya habría asegurado la inmortalidad de Hubble. Sin ayuda de nadie, había hecho que el universo pasara de pueblo pintoresco con una sola galaxia a ser una metrópoli con quizás miles de millones de galaxias. Pero Hubble aún fue más allá. También estudió el comportamiento de esas galaxias y en 1929 llegó a la conclusión de que la mayoría de las galaxias se están alejando de nosotros.
No solo algunas de ellas, sino que todas se están alejando de la Vía Láctea y también se alejan unas de otras. En otras palabras, que el universo se expande, a cada segundo se hace mayor. Y si retrocedemos en el tiempo, el universo seguramente sería más pequeño. Basándose en la velocidad de expansión que había medido, Hubble podía calcular la edad del universo. Hubble elaboró un cálculo basado en sus datos y dijo que el universo tenía unos 2000 millones de años de antigüedad. No podía estar bien porque ya se sabía que la Tierra era mucho más antigua. Hubble estaba en el buen camino. Su fórmula para determinar la edad del universo era correcta, pero sus medidas eran inexactas. Y esa discrepancia hizo que varios científicos pusiesen peros a la teoría de Lemaitre. Pero otras razones menos científicas también pudieron contribuir al rechazo del superátomo de Lemaitre por parte de la comunidad científica a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Creo que existía reticencia a que hubiese un científico que también era religioso. Pero hacía eso que a algunos científicos les resultase difícil aceptarlo, igual que a alguien que no fuese religioso. Es posible. La propuesta de Lemaitre quizás lo alejó de sus colegas científicos, pero agradó al Papa Pío XII, que interpretó la teoría como prueba irrefutable de la veracidad del libro del Génesis. Lemaitre le escribió al Papa y le pidió: no diga eso, mi teoría es algo científico, que propone algo evaluable, hace pronósticos que pueden evaluarse, pero la religión está al margen de eso. La teoría de Lemaitre podía evaluarse, pero ¿y demostrarse? Parecía poco probable que millones de años después de ocurrir apareciese alguna prueba irrefutable del Big Bang. Y aunque esa prueba fuese hallada, podrían surgir otras teorías sobre el universo y el huevo cósmico de Lemaitre seguiría sin eclosionar. A mediados del siglo XX parecía que la teoría del átomo primigenio, según la que el universo se había expandido violentamente a partir de una partícula de tamaño ínfimo, jamás llegaría a ser completamente aceptada. El cálculo incorrecto de Hubble sobre la edad del universo permitió que otra teoría rival surgiese en las aulas del Trinity College de Cambridge. Surgió una teoría plausible alternativa al Big Bang, denominada teoría del estado estable, según la cual el universo existía desde siempre y no tendría fin. La teoría del estado estable defendía un universo estático, rechazado por la teoría del átomo primigenio. Propuesta por el astrónomo Fred Hoyle, se formuló sobre una teoría del origen de los elementos, nitrógeno, carbono y más de 100 otros de la tabla periódica. A temperatura extrema, el hidrógeno se funde para formar helio, y este se transforma en distintos elementos más pesados. Fred Hoyle sostenía que esta nucleosíntesis, la creación de elementos nuevos, se realizaba en el núcleo de las estrellas muy calientes. Fue un descubrimiento asombroso por entonces. El logro de Hoyle fue demostrarnos que después del helio, todos los elementos de la tabla periódica eran polvo estelar. Se habían creado en las estrellas. Pero la teoría no podía justificar la formación del hidrógeno, ni de la mayoría del helio del universo, porque las primeras estrellas debían de estar hechas de hidrógeno ya existente. Ese hidrógeno existente constituye más del 74% del universo detectable. Hoyle esquivó el problema adoptando la teoría ampliamente aceptada de que el hidrógeno y el helio siempre habían existido. De hecho, en opinión de Hoyle, todo el universo había existido siempre. No tenía principio ni fin, sino que era estático. En pocas palabras, un universo estático es un universo que siempre ha existido, siempre ha tenido el aspecto de ahora, siempre ha tenido la misma densidad media e idéntica temperatura.
Pero había una pequeña pega. Ya se sabía que el universo se estaba expandiendo. Cuando la distribución de la materia se expande, se vuelve más diluida. Por tanto, si el universo fuese muy antiguo, estaría enormemente diluido. Hoyle subsanó esa pega asumiendo que en algún lugar del universo se estaba creando materia constantemente. Pero la constante interpretación de las escrituras que pareciese contradecir los conocimientos probados, habría que reconsiderar esa interpretación de las escrituras. Pero la Iglesia, preocupada por lo que consideraba una amenaza a su poder, no podía admitir la interpretación bíblica de Galileo. En 1633, después de que Galileo publicase otro libro que defendía que el Sol era el centro del universo, el Papa lo convocó para ser juzgado por herejía. Le obligan a renunciar a sus ideas basadas en Copérnico, lo cual al parecer hizo arrodillado ante el tribunal. Acerca de la extraña influencia del Sol en el movimiento planetario. Fue esa pista la que conduciría a generaciones futuras hacia la teoría del Big Bang. El último trabajo publicado por Galileo hablaba sobre las propiedades de los objetos al caer, que, según había visto, siempre se movían a la par al margen de su masa. Pero haría falta otro genio para elaborar con esos dos elementos una teoría sobre la gravedad. Isaac Newton, nacido en 1643, explicó el mecanismo por el que se movían los planetas. Y no solo cómo se movían los planetas, sino cómo se movía todo, de los planetas a las manzanas. Newton poseía una inteligencia superior. Es asombroso lo que hizo. Su aparición en la historia de la ciencia marca un cambio radical y demuestra que las matemáticas influyen en aspectos del universo físico. Newton fue quien abrió la senda del empleo de las matemáticas para describir el universo. Pese a esa concesión, Galileo se mantuvo discretamente fiel a sus creencias durante sus últimos años, bajo arresto domiciliario en su villa de las afueras de Florencia. Galileo es el primer científico moderno, puesto que realizó numerosas observaciones con telescopio, propuso teorías que concordaban con sus observaciones y se atrevió a cuestionar la ortodoxia de la época. Poco antes de su muerte, en 1642, Galileo dio sin querer con una pista sobre el enigma de Kepler. Demostró que las matemáticas, por algún motivo, son el lenguaje del cosmos. Kepler observó mediante sus datos el efecto de atracción del Sol. Actuaba como un imán gigante. ¿Serían también los planetas como imanes? Galileo había teorizado sobre el ritmo de aceleración de los cuerpos al caer y vio que sin importar su masa, dos objetos caen siempre a idéntico ritmo. Pero años después, Newton tuvo algo que añadir a Kepler y Galileo. La